Bien amigos, continuamos en la tertulia en Interalmería Televisión y vamos ahora con lo que más de uno en este país pues está detrás de saber, si va a haber o no elecciones el próximo día 10 de noviembre. La verdad es que hay un argumento, no sé si los contertulios tienen algo para rebatir, pero a mí me da la impresión de que lo importante no es gastarse 150 millones de euros que valen unas elecciones generales, porque organizar unas elecciones generales vale eso, aproximadamente 150 millones de euros. Hombre, 150 millones de euros nos podemos gastar o no en unas elecciones. Pues yo pienso que sí, porque unas elecciones evidentemente te dan oportunidades. Oportunidades para que algunas cosas cambien. Como por ejemplo un gobierno raro que se puede formar y que puede gastarse más de 150 millones de euros hasta llevar el país a la ruina. Con unos presupuestos que, bueno, pues... muy extraños, unos presupuestos muy sociales, etcétera, pero que en definitiva nos pueden conducir a la ruina. Porque claro, si tú sacas de donde no hay, evidentemente eso tiene unas consecuencias. Que hay menos todavía. Hay menos de nada. Queda menos o queda muchísimo a pagar, ¿no? A deber. Y eso es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido. Hoy precisamente tenía ahora una información aquí que he visto, el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, después de 4 años que está gobernando Podemos y después de no sé cuántos años más del Partido Socialista, ha descubierto un agujero de 100 millones de euros. Un ayuntamiento que tampoco es nada del otro mundo. Estamos hablando de Zaragoza, una ciudad de tipo medio. 100 millones de euros de agujero es importante, ¿no? Y entonces, claro... Eso es el interventor. Eso es el interventor. Quiere decir que lo primero que había que hacer era despedirlo, ¿eh? No. El interventor ha dado la información de una auditoría externa. Ya, por eso. Una auditoría... Que lo primero que había que hacer era claro, despedirlo a él. Él mismo que se despida. A usted de entrada se le debe despedir. 100 millones de euros. Porque... No, algo más he leído, es que ya lo he perdido. Algo más de 100 millones de euros. Un pequeño agujero. No, pero los interventores que... Por favor, es que ahí tenemos algunos ejemplos de algunos ayuntamientos que han sido conducidos inexorablemente a la ruina por una gestión muy progresista, entre comillas, lo de progresista, evidentemente, sino que ha sido totalmente lo contrario a progresar. Es que normalmente progresismo es una antítesis al progreso. Exacto. Claro. Es que el progresismo también es muy relativo. De hecho, ayer cuando Albert Rivera planteó lo de la tercera vía, esta de PP y Ciudadanos abstenerse, desde Vox ya habían salido unos cuantos diciendo el tricentro progre. Sí. O sea que, hombre, pero ahí en el progresismo entran muchos partidos, demasiado. De Albert Rivera hay que recordar que hace no demasiados años sostenía, y yo tuve que verlo por escrito para convencerme, que había muchos puntos de conexión entre Ciudadanos y Unificación Comunista de España. Claro, que yo hasta que no lo vi... Pero existe eso. Eso existe. Sí, o sea, decir, ahora lo buscaré para que veáis cómo en Ciudadanos, en una nota de prensa... un comunista que no militó ahí ni Fernando Martínez, que estuvo en el movimiento comunista de Andalucía. Por eso digo que en estas veletas pues te imaginas cualquier cosa, pero a ver, yo lo que quería decir respecto al tema del precio de las elecciones, ¿no? Me parece que lo dije la semana pasada, que lo más caro es un mal gobierno, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, respecto a lo que cuestan, recuerdo en una tertulia de televisión a la directora de Público en 2 ocasiones, cuando estaba Rajoy y ahora, y opina lo contrario en cada ocasión. Sí. Antes decía, no, cuando se decía, hombre, es que unas nuevas elecciones van a costar 100 millones de euros. Respuesta de ella, hombre, no se puede intentar transmitir a la gente la idea de que la democracia es cara. Hay que votar, hay que elegir. Bien, ahora sostiene lo contrario. Claro, es que unas elecciones cuestan 100 millones de euros. Lo que tiene que hacer el PSOE y Podemos es ponerse de acuerdo para gobernar. De acuerdo para hacer un gobierno que contenga un 100 millones son 100 millones. 100 millones son 100 millones. En fin, esto es una oportunidad. Si vuelve a darse la misma circunstancia,
pues allá nosotros, evidentemente, si nosotros somos los que decidimos, y nosotros no votamos para que haya tal y tal conexión y que este le pida el apoyo al otro, como ellos dicen, es que el pueblo ha elegido tal, no sé qué, no, el Cada pueblo uno, no elige. cada Sí, uno pero- cuando vota lo que quiere es que su partido, Exactamente. aunque no salga ni no tenga ni No salga ni parlamentario, en pantalla. lo que quiere es que ese sea el que gobierne y Claro, el que mande y el que lo exactamente, dirija todo. claro. Luego son ellos los que justifican. Es que los que nos han votado a nosotros quieren que nos unamos a fulanito. de eso los nada. de Podemos quieren que Eso al gobierne final- Pablo Iglesias y los del PSOE quieren que gobierne Pedro Sánchez. El que haya elecciones nuevamente no es síntoma, votar otra vez no es síntoma de más democracia en este caso, No. sino de que han fallado los partidos políticos. Claro. Y Hombre, yo el abanico lo ampliaría. Sobre todo Hablabais de PSOE y Podemos, yo ampliaría el abanico, porque es que al final lo que falla aquí son todos los partidos políticos que están representados en la Cámara Baja. Es que la semana pasada lo hablábamos, es decir, el momento, la coyuntura de este momento, sería mucho más lógico que hubiese un gobierno de centro-izquierda que no un gobierno de izquierda comunista. Sí, Es decir, que a mí el gobierno de PSOE-Podemos me parece... eso es lo que han reclamado los sectores económicos. Me en todo momento, sí. me parece un auténtico error, porque si bien es cierto que nosotros no estamos en la crisis, se está reduciendo la creación de empleo, estamos endeudados hasta las trancas y por lo tanto y nuestros potenciales clientes que nos compran, como son para el turismo los ingleses y los alemanes, no están precisamente en su mejor momento. Por lo tanto, hacer unos presupuestos cautelosos con la contención del gasto, unos presupuestos que lo que aboguen es para favorecer la creación de empleo, sería mucho más sensato que hacer unos presupuestos expansionistas donde se incremente el gasto y el endeudamiento. Eso me parece lo razonable. Y esa matemática funcionaba, y funcionaba desde el primer momento. Por lo tanto, es un auténtico fracaso el que solo se haya querido mirar para un lado, vendiendo una pamema, que es lo del progresismo, lo de los progres, porque crear progreso no lo crean los progresistas. Claro. Es más, yo cada vez me está pasando más que respeto a la gente de derechas y respeto a la gente de izquierdas, pero a los progres de verdad cada vez se me atraviesan más, y a la gente que está con las siglas también me preocupan un montón, porque lo que hacen falta son políticas de una manera determinada que lleven al país hacia un camino determinado. Y el camino que parece en este momento más razonable sería el de un centro izquierda, no lo de una izquierda comunista. Pero vamos a ver, quien maneja el argumento del progresismo es evidentemente quien no lo ha practicado en su vida y sabe que es un déficit que tiene, y lógicamente para tratar de superar ese déficit, esa carestía, pues tiene que estar continuamente poniéndoselo en la boca. Y entonces, claro, ¿quiénes son los que aquí han sido más progresistas en el mundo? Pues han sido la revolución bolchevique, que ya sabéis que ha traído mucho progreso, incluso lo exportó hasta Alemania, en la República Democrática Alemana, que ni era república, ni era democrática, ni siquiera era alemana. Entonces, Cuba, por ejemplo, pues también es progresista, viene del comunismo. El comunismo, hombre, ¿qué te voy a contar del comunismo? El comunismo es muy progresista, evidentemente, llevando a la ruina y más liberticida no existe otra ideología. Bueno, y entonces, ¿quién ha sido los que han traído progreso sistemáticamente y durante toda la historia y actualmente? Los liberales y los burgueses. Aquí únicamente quien ha abogado por la cultura, el progreso, la industria, el arte, etcétera, etcétera, ha sido la burguesía y los liberales. ¿O quién más? Realmente, ¿O ha sido la revolución bolchevique? ¿Han sido los comunistas? La revisión, si hacemos además a nivel internacional, imagínate, sería muy fácil simplificarlo, pero no es así. Bueno. Al final, no hay izquierda y derecha. Ya. Porque sobre todo estamos hoy día en una sociedad en la que estos conceptos están ampliamente superados. Esto no estamos hablando del siglo XIX. Entonces, sentarse a hablar ahora de que el cauce natural del PSOE es negociar con Podemos o que favorezca una extensión del Partido Popular Ciudadano es algo que se debería haber planteado desde el principio. O sea, ese debate es el que tenía que haberse puesto inicialmente, no en el descuento, en la prórroga. Ya, pero si y por un lado, y por eso digo que ninguno de los partidos está a la altura. El PSOE, porque es el que tiene que liderar el proceso,
y no lo ha sabido hacer, no sabemos ni a lo que ha jugado, había un tacticismo ahí que no sabemos. Yo discrepo. Que el PSOE no ha hecho nada de lo que tendría que haber hecho. Yo es que discrepo porque me parece que estamos olvidando Podemos, yo voy a decirte el repaso de los cuatro. Podemos, porque ha planteado en todo momento una serie de requisitos y circunstancias y ha rechazado una serie de cuestiones que ni siquiera deberían haberse debatido. Le llegaron a ofrecer 3 ministerios y una vicepresidencia. Es decir, el gesto se tuvo, pero Podemos en definitiva lo que ha mirado es también lo que decíamos al principio, el tacticismo de ellos y sus intereses. Ciudadanos ha estado toda la pre-campaña, la campaña, incluso todas las primeras semanas de la negociación de la historia, diciendo que a Pedro Sánchez no iban nunca a facilitarle la posibilidad de que fuera presidente del gobierno. En el descuento y la prórroga cursa aquí esta oferta de la tercera vía. No sabemos para qué, traiciona a su militancia, que seguramente es algo que ya ha hecho otras veces, no viene de atrás. Bueno, pero no es la culpa de Ciudadanos, y el Partido Popular, en la noche electoral, el grito... Con Rivera no. Rivera no. Pero eso no quiere condicionar que este partido haya dicho ya cuál es su planteamiento. Que pueden gritar lo que quieran los militantes que estaban allí. Y el Partido Popular, no tenemos que recordar, hablaba antes de los sectores económicos. Los sectores económicos han pedido por activa y por pasiva a los partidos que por favor no se hiciera un gobierno de PSOE y de Unidos Podemos. Como en su día le pidieron que facilitaran la investidura de Rajoy. Porque debemos acordarnos que a Pedro Sánchez lo desbancaron los varones del PSOE porque había una serie de poderes fácticos que dijeron necesitamos un gobierno, y en este caso Rajoy es el que ha ganado y el que tiene que gobernar. Y en ese momento todos los diputados, cargos y militantes del Partido Popular vieron muy bien que se abstuvieran. Entonces también han roto esa coherencia. Esa coherencia es decir, ahora lo que tenemos que hacer es facilitar un gobierno. Y si no, pues seguiremos con la inestabilidad y cada uno mirando sus intereses. Ya, pero la diferencia está que en aquel gobierno Rajoy puso encima de la mesa unas posibilidades de pacto con el PSOE en temas estructurales y muy importantes. Esa es la diferencia. Porque desde un primer momento lo contempló. Pedro Sánchez no lo ha contemplado. Pedro Sánchez lo único que ha mirado siempre es a la izquierda y ha hecho algo que de alguna manera, ya no sé si es pura táctica para volver a las elecciones, pero realmente no era decir, oye, el país está por encima de mis propios intereses, sino que y entonces hay que haber puesto, es decir, donde me da mayoría absoluta es en este sector, con estos y con estos. Voy a poner encima de la mesa, voy a hacerles una oferta que sea coherente, que la puedan aceptar, que la puedan entender, para formar un gobierno razonable. Pero es que yo creo que lo que se ha demostrado ahora, perdona... Por tanto, quiere decir que la culpa de Rivera, para mí, es hasta un cierto punto, porque realmente es que Pedro Sánchez no ha dado opción, y además Pedro Sánchez ha engañado a unos y a otros. Efectivamente. Tampoco le han dado opción a Pedro Sánchez porque tenía el no desde el primer momento, cosa que Rajoy en su día no lo tuvo, porque Sánchez, se cambió. Pedro Sánchez ha tenido todo y lo tiene todo en sus manos. Lo que pasa es que él piensa que con elecciones va a tener le dan la encuesta que pero, va a tener... Sí, pero a ver, las elecciones, que yo estoy convencido de que Pedro Sánchez quiere elecciones y de que le va a ir mejor, la situación va a ser muy parecida a la actual, con lo cual vamos a tener un problema, es decir, él mejorará, Podemos empeorará, vale, estará más débil, pero que Podemos esté más débil tampoco le beneficia en exceso al Partido Socialista, que se puede encontrar precisamente por esa razón aún más debilitado. Y si Ciudadanos también, como apuntan las encuestas, va hacia abajo, puede que tampoco tenga la opción de Ciudadanos, es decir, se le pueden empeorar las cosas. Pero lo que quería apuntar es que Iván estaba hablando, y también Jorge, de esa posibilidad de abrirse digamos, a derecha e izquierda, poder negociar con uno y con otro, pero claro, y lo comparaban con la situación de Rajoy. Pero para mí hay una diferencia que es fundamental, y es el tema de Cataluña. O sea, mientras con Rajoy todo el mundo sabía qué iba a pasar si pasaba lo que iba a pasar, con el caso de Pedro Sánchez hay más dudas. Por eso Ciudadanos hay certeza. Hay todas las dudas. Cuando todos los editores de libros de texto hacen unas declaraciones, los llama la ministra, y salen todos diciendo: no, era una anécdota, además son de cosas que han pasado muchos años. Si estamos negando la realidad, la evidencia
de cómo estamos rompiendo España en mil no, trozos. Pero no nos vayamos por esa rama. No, me refiero sencillamente a que tú como presidente del gobierno, en lugar de enmascarar y de querer tapar cosas que son evidentes, lo dejas para que precisamente se haga pedagogía y la gente sepa a dónde estamos llegando. Claro. Pues a partir de ahí, en ese pseudo progresismo, lo que estamos dando es un enorme paso atrás. Claro, pero precisamente por eso, esa es la diferencia fundamental por la que Rajoy, digamos que podía abrir el abanico de la conversación para un posible acuerdo desde el PSOE hasta Ciudadanos, o sea, digamos a su derecha y a su izquierda. En este caso a los dos a la izquierda, mejor dicho, ¿no? Pero más moderados y más radicales. Sin embargo, Pedro Sánchez ahí lo tiene mucho más complicado, porque ¿con quién va a hablar? Si ninguno se fía de él en el tema clave de Cataluña. Dicen, vale, nosotros te facilitamos la investidura, y mañana que nos vamos a encontrar en el tema catalán, que es un tema de actualidad constante. Y en el tema vasco, sí, que no está encima de la mesa, hasta la propia gente del PP vasca que han terminado de hundir al PP vasco, están hablando de que tienen dos patrias. Es decir, ¿de qué me estáis hablando? Cuando realmente lo que está claro es que en educación, en sanidad, cuentan con un presupuesto que es el doble per cápita del que tienen prácticamente el resto de las autonomías. Por lo tanto, en algún momento hay que coger, y el espíritu de la veracidad tiene que estar ahí. Y eso es al contrario, se enmascara todo, se disculpa todo, se esconde todo. No, hay que dejar que las cosas afloren, y a partir de ahí, y si a la gente se le explica las cosas, la gente no es tonta, la gente lo entiende. Vamos a ver, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se puede dibujar en ese aspecto el peor de los escenarios. Totalmente. Es decir, es que hay dudas de Pedro. No, a mí Pedro Sánchez no me ofrece ninguna duda en el caso catalán, me ofrece total certeza. O sea, yo estoy totalmente persuadido de que con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a Cataluña, dentro de España, le quedan 2 telediarios. Pero eso ya, Antonio. Bueno, que la situación. Y después viene el País Vasco. Esto ya, una lectura. No, el País Vasco no. Sí. Mientras el País Vasco siga percibiendo más dinero, que es lo que le está pasando. Pero es que España sin Cataluña ya me contarás de dónde lo vamos a sacar. Eso es una herida económica muy importante. Los partidos, cuando se sientan a negociar un ayuntamiento, se reparten las concejalías y dicen, además de esto, vamos a hacer un puente. Siempre prometen puente aunque no haya río. Era una frase de un estadista ruso. Sí, claro. Aquí no saben tender puentes realmente entre ellos, pero sí hacerlo. Lo que no se puede hacer es sentarse a negociar exclusivamente los sillones, o hablar solamente de sillones, y decir que todo lo demás genera cierta incertidumbre. Te sientas a hablar con Pedro Sánchez y como Albert Rivera ha llevado en su oferta lo del indulto, por ejemplo, o cualquier otra cuestión que te interese, la educación, la sanidad, el idioma en general, ese tipo de cuestiones se pueden solventar con un pacto entre dos partidos que se sienten a negociar, pero no lo hacen. Y al final, la situación de Cataluña no es de Pedro Sánchez o la del País Vasco. Si mira, la situación del País Vasco y demás viene desde la transición, incluso de antes. Entonces la han heredado continuamente unos presidentes detrás de otros. La última vez que muchas veces escuchamos hablar de Pedro Sánchez y Cataluña y que parece que el problema lo ha inventado él. Ya, pero cuando Pedro Sánchez no ha tenido todavía ninguna capacidad para decidir. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando se aplicó el 155, siempre el Partido Socialista introdujo los matices. Sí, como por ejemplo, intervenir la TV3. También los introdujo Rivera. Porque en aquel momento parecía que el momento era bollante para que hubiese unas elecciones. Claro. Es decir, ahí le faltaron. ¿Os leo lo de Rivera y la unificación comunista de España? A ver. Pero rápido que nos tenemos que marchar. Va a ser el colofón de la tertulia de hoy. Venga. A la conferencia de Albert Rivera asistieron hace 10 años. Esto dice que acogieron cálidamente las palabras del presidente de Ciudadanos en un ambiente próximo a las posiciones de nuestro partido. Unificación Comunista de España siempre ha demostrado su buena sintonía con Ciudadanos.
colaborando activamente en los actos organizados por nuestro partido, como la manifestación por la libertad lingüística en las escuelas. Asimismo, la Federación de Levante de Ciudadanos también ha participado en los actos promovidos en Alicante por Unificación Comunista de España y colabora en sus ciclos de conferencias. O sea, la buena sintonía entre Unificación Comunista de España y Ciudadanos con Albert Rivera. Un partido que nació como, dentro de su ideología, era socialdemócrata. O sea que, bueno, lo que pasa es que no queda nadie de los que estaban cuando nació. O sea que ya da igual. ¿No? También es verdad. Bueno, chicos, que nos marchamos. Iván, muchas gracias. A ti. Hasta la próxima semana. A ver si podemos. Y si no hay inclemencia meteorológica, a ver si tiene una situación de descanso. Sí, a ver si podemos estar más tranquilos. Es que lo llevas todo para adelante, hijo. Hacemos lo que podemos. Las redacciones de provincias tienen es lo que tiene. Jorge, igualmente, muchas gracias y hasta la próxima semana. Rafa Martos. Pues nada, nos vemos. A seguir. Ya mañana tienen un día importante, ¿no? En el juicio. Sí, mañana sabemos el veredicto. Ya, bueno, pues estaremos atentos. Sabemos que va a ser culpable. Ahora vamos a ver ¿En qué grado. En qué grado, sí. Habéis visto que de ese tema no sugiero que no se trate. Creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Lo que está en los juzgados, que se quede en los juzgados y sobre todo en temas tan sensibles. Hay poco debate. No hacer un poco de adelantar sentencia. Sí, efectivamente. Y ni tampoco hacer sangre de muchas cosas y algunas frases que me parece que se salen un poco de contexto. Bueno, muchas gracias, insisto. Nosotros volvemos mañana en otra edición de La Tertulia aquí en Inter Almería. Muy buenas noches.